Seguro que entendiste el testamento, Rodrigo. Las palabras del maestro Joaquín Navarro resonaron en la sala del juzgado como una sentencia. Desde mi lugar en la mesa de los demandados, vi cómo mi exmarido palideció bajo las luces fluorescentes, sus dedos temblando sobre los documentos que creía que le garantizaban la victoria total en nuestro divorcio. Pero eso sería después, mucho después. Todo comenzó 6 meses antes, cuando el monitor cardíaco de don Patricio emitió ese sonido largo y plano que significa que una vida ha llegado a su fin. Se fue en paz, murmuré, limpiando las lágrimas de mis mejillas, mientras ajustaba las sábanas alrededor del cuerpo frágil del hombre que había sido más padre para mí que mi propio padre. Rodrigo ni siquiera estaba en la habitación. Después de 15 años de matrimonio, después de todos esos meses en que yo me había quedado día y noche cuidando a su padre, mientras él tenía cosas importantes que hacer en la ciudad, mi esposo había salido a fumar cuando las máquinas indicaron que el final estaba cerca. «Luna, mi niña», había susurrado don Patricio apenas una hora antes, con esa voz rasposa que la enfermedad había reducido a un hilo. «Fuiste la hija que nunca tuve. Confía en Joaquín. Él sabrá qué hacer». Pensé que eran las palabras delirantes de un hombre moribundo. Don Patricio siempre había sido cariñoso conmigo, especialmente después de que dejé mi trabajo como maestra para cuidarlo durante su larga enfermedad. Pero sus palabras me parecieron extrañas, urgentes de una manera que no pude comprender entonces. «¿Dónde está Rodrigo?», preguntó la enfermera de turno mientras cubría el rostro sereno de don Patricio con una sábana blanca. «Afuera», respondí, secándome los ojos con el dorso de la mano. «Iré a buscarlo». Lo encontré en el jardín del hospital, riéndose al teléfono. Su sonrisa se desvaneció cuando me vio acercarme. «Tengo que colgar, amor». «Sí, ya casi terminamos aquí», dijo antes de guardar el celular rápidamente. «¿Qué pasó?» «Tu padre murió hace 10 minutos», le dije con voz temblorosa, «mientras tú estabas aquí afuera hablando con quién sabe quién». Rodrigo tuvo la decencia de verse avergonzado por un momento, pero luego su expresión cambió a algo que no pude identificar entonces. Una mezcla de alivio y... ¿expectativa? «Bueno», dijo pasándose la mano por el cabello, «al menos ya no está sufriendo. Ahora tenemos que pensar en los arreglos del funeral, el testamento, todas esas cosas prácticas». Me sorprendió la rapidez con que su mente se dirigió a asuntos legales, pero estaba demasiado abrumada por el dolor para procesar completamente su reacción. Don Patricio había sido como un padre para mí, especialmente después de que mis propios padres murieron en un accidente, cuando tenía 25 años. Su pérdida se sentía como si me hubieran arrancado una parte del alma. «El maestro Navarro ya está en camino», continuó Rodrigo, revisando su teléfono. «Dijo que tiene que hablar con nosotros sobre el testamento esta misma noche». «¿Esta noche?», pregunté, incrédula. «Rodrigo, tu padre acaba de morir. ¿No crees que podemos esperar al menos hasta después del funeral?» «Los asuntos legales no pueden esperar, Luna. Además, entre más pronto sepamos cómo están las cosas, mejor podremos planificar el futuro». Había algo en su tono que me inquietó, pero estaba demasiado cansada para analizarlo. Había pasado 72 horas sin dormir más de 2 horas seguidas, cuidando a don Patricio en sus últimos días. Todo lo que quería era ir a casa, darme una ducha caliente y llorar en privado. 3 horas después, estábamos sentados en la sala de la casa familiar, la casa donde Rodrigo había crecido y donde habíamos vivido los últimos 5 años para estar cerca de don Patricio, esperando al maestro Navarro. La casa se sentía extrañamente vacía, sin la presencia del patriarca, como si las paredes mismas estuvieran de luto. «Señora Luna, señor Rodrigo», dijo Joaquín Navarro al entrar, cargando un maletín de cuero negro que había visto cientos de veces en visitas familiares. «Primero, permítanme expresar mis más sentidas condolencias. Don Patricio era un hombre extraordinario». «Gracias, maestro», respondí, mientras Rodrigo simplemente asentía con impaciencia. «Ahora», continuó el abogado abriendo su maletín y sacando varios sobres sellados, «según las instrucciones específicas de don Patricio, debo leerles una versión preliminar del testamento esta noche.
La lectura formal completa se realizará después del funeral, una vez que se cumplan ciertos requisitos legales. ¿Versión preliminar? Eso me pareció extraño, pero Rodrigo se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Por supuesto, maestro. Entendemos que son procedimientos complicados. Joaquín abrió el primer sobre y comenzó a leer. La mayor parte del texto era jerga legal que apenas comprendí, pero la esencia era clara. Rodrigo heredaba la casa familiar, las cuentas bancarias principales y los negocios de la familia. A mí me dejaban algunas joyas de la difunta esposa de don Patricio y una pequeña cuenta de ahorros. Es muy generoso, murmuré, genuinamente sorprendida de que don Patricio hubiera pensado en mí. Rodrigo, por el contrario, irradiaba satisfacción. Papá siempre fue justo, dijo, pero había algo en su voz que me puso nerviosa. Sabía que yo me haría cargo de todo responsablemente. Joaquín dobló los documentos con cuidado inusual. Recuerden que esta es solo la distribución inicial. Hay cláusulas adicionales que se activarán según las circunstancias. Pero eso lo discutiremos en la lectura formal. Esa noche, después de que Joaquín se fuera, noté que Rodrigo estaba extrañamente eufórico para alguien que acababa de perder a su padre. Se quedó despierto hasta muy tarde, haciendo llamadas telefónicas en voz baja y navegando en su computadora portátil. Yo, exhausta y doliente, me fui a dormir temprano, pero antes de cerrar los ojos, recordé las últimas palabras de don Patricio. Confía en Joaquín. No tenía idea de que en 3 días mi mundo se haría pedazos. No sabía que el hombre con quien había compartido 15 años de mi vida estaba a punto de mostrarme exactamente quién era en realidad. Y definitivamente no sabía que don Patricio, incluso en la muerte, tenía un plan para protegerme de lo que estaba por venir. Pero por ahora dormía profundamente por primera vez en meses, sin saber que sería la última noche de paz que tendría en mucho tiempo. El funeral de don Patricio fue exactamente como él habría querido. Digno, sobrio, lleno de gente que realmente lo amaba. Toda la comunidad de San Miguel de Allende se presentó para despedir al hombre que había empleado a la mitad del pueblo en sus diferentes negocios a lo largo de los años. Yo estaba de pie junto al ataúd, recibiendo el pésame de personas que conocía desde que llegué a este lugar, como la joven esposa de Rodrigo, doña Carmen, la florista, el doctor Herrera que había atendido a don Patricio, las maestras de la escuela donde había trabajado antes de casarme. Todos me abrazaban con genuino cariño, recordando cómo había cuidado al patriarca hasta el final. Rodrigo estaba del otro lado, vestido con un traje negro nuevo que no recordaba haberle visto antes. Parecía nervioso, revisando constantemente su teléfono y mirando hacia la entrada de la funeraria como si esperara a alguien. «Luna, querida», me susurró doña Mercedes, la vecina de toda la vida. Don Patricio siempre decía que eras la mejor nuera que podía haber pedido. Decía que Rodrigo tuvo suerte de encontrarte. Sus palabras me hicieron llorar más fuerte. Don Patricio había sido mi refugio durante todos estos años difíciles, cuando los negocios de Rodrigo fracasaban uno tras otro, cuando las cuentas se acumulaban, cuando yo tenía que trabajar dobles turnos, dando clases particulares para mantener nuestra casa a flote. Él también era especial para mí. Logré responder entre lágrimas. Era como el padre que perdí. Después del entierro, la tradición mandaba que regresáramos a la casa familiar para el velorio. Había preparado comida para todos los invitados, siguiendo las recetas que la difunta esposa de don Patricio me había enseñado años atrás. Era mi manera de honrar la memoria de la familia que me había acogido. Pero mientras servía café y coordinaba con las señoras que habían traído platillos, noté que Rodrigo se comportaba de manera extraña. Estaba especialmente atento a sus llamadas, sonriendo de una manera que no había visto en meses, y cada vez que alguien mencionaba lo orgulloso que estaría don Patricio de verlo heredar los negocios familiares, su pecho se inflaba de satisfacción. «Mi padre me enseñó bien», decía a quien quisiera escuchar. «Ahora es mi responsabilidad llevar el legado familiar al siguiente nivel». Algo en su tono me molestó. Don Patricio había construido su imperio desde cero, trabajando día y noche durante 40 años. Rodrigo, en cambio,
Había pasado los últimos 5 años evitando cualquier responsabilidad real en los negocios, prefiriendo explorar oportunidades que nunca se materializaban. Cuando finalmente se fueron los últimos invitados y terminé de limpiar la cocina, eran casi las 8 de la noche. Me senté en el sillón favorito de don Patricio, agotada física y emocionalmente, cuando Rodrigo entró a la sala con un sobre blanco en la mano. «Luna, tenemos que hablar». Su tono era frío, formal, diferente a cualquier manera en que me hubiera hablado en 15 años de matrimonio. «¿Qué pasa?», pregunté, alarmada por su expresión. «¿Algo anda mal con el testamento?». «Al contrario», dijo sentándose frente a mí sin tocarme, cuando normalmente se habría sentado a mi lado. «Todo está saliendo perfectamente». Me extendió el sobre. Con manos temblorosas lo abrí y encontré documentos de divorcio. Mi nombre, su nombre y las palabras «disolución matrimonial» saltaron de la página como una bofetada. ¿Qué es esto?», susurré, aunque era obvio lo que era. «Es nuestro nuevo comienzo, Luna». «Bueno, mi nuevo comienzo», se corrigió con una sonrisa que jamás había visto en su rostro. «Verás, ahora que papá no está y yo tengo control total de los negocios y las propiedades, he estado reflexionando sobre mi futuro. Y sinceramente, ya no necesito una esposa que trabaje como maestra de pueblo ni que huela a medicinas todo el tiempo». Sus palabras me golpearon como si me hubieran aventado agua helada. «Rodrigo, tu padre murió hace 3 días. Estoy de luto, estamos de luto. ¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de ser honesto por primera vez en años», dijo, reclinándose en su silla como si fuera el dueño del mundo. «Durante todo este tiempo, mientras tú cuidabas a papá y yo, mientras yo hacía el trabajo real de preparar nuestro futuro, me di cuenta de algo importante. Ya no sirves para lo que necesito en mi vida». «¿Ya no sirvo?», repetí incrédula. «Rodrigo, dejé mi carrera para cuidar a tu padre. Trabajé noches enteras para mantener esta casa cuando tus negocios fracasaron. Te apoyé durante...». «Exacto», me interrumpió. «Fuiste muy útil durante todos esos años difíciles, pero ahora las cosas han cambiado. Ahora soy un hombre rico, Luna. Y los hombres ricos necesitan esposas que estén a su altura. Esposas jóvenes, elegantes, que sepan moverse en círculos sociales importantes. No maestras de pueblo que se ven 10 años más viejas de lo que son». Me quedé sin palabras. El hombre frente a mí era un extraño. Durante 15 años había creído conocer a Rodrigo Medina. Había visto sus fracasos, sus inseguridades, sus momentos de vulnerabilidad. Había estado a su lado cuando lloraba de frustración porque ninguno de sus proyectos funcionaba. Lo había consolado cuando su padre lo criticaba por no tener dirección en la vida. Y ahora, después de 3 días de heredar dinero que no había ganado, se había convertido en esto. «No puedes hablar en serio», logré decir. «Rodrigo, somos familia. Hemos construido una vida juntos». «Tú construiste una vida cómoda a mi costa», replicó con frialdad. «Pero eso se acabó. Mis abogados ya tienen todo preparado. Te estoy dando términos muy generosos, considerando que técnicamente no contribuiste nada al patrimonio familiar». «¿Nada?», grité poniéndome de pie. «¿15 años de mi vida son nada? ¿Cuidar a tu padre hasta que se murió en mis brazos es nada?». «Fue tu trabajo», dijo simplemente. «Y ahora ese trabajo terminó». En ese momento, escuché tacones en el piso de mármol de la entrada. Una mujer joven y hermosa entró a la sala como si fuera su casa. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado, un vestido negro elegante que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses, y una sonrisa que me hizo entender todo de inmediato. «Amor, ¿ya terminaste?», le dijo a Rodrigo con una voz dulce que me revolvió el estómago. «El taxi está esperando afuera». Rodrigo se levantó y le pasó el brazo por la cintura con una naturalidad que indicaba que esto no era nuevo. «Luna, te presento a Paloma. Paloma, ella es Luna, mi ex esposa». «Mucho gusto», dijo Paloma con una sonrisa falsa. «Rodrigo me ha contado mucho sobre ti. Espero que puedas encontrar un lugar bonito donde vivir. Yo me mudo mañana, así que si pudieras empacar tus cosas esta noche sería perfecto». El mundo se tambaló a mi alrededor. No solo me estaba divorciando sin previo aviso,
No solo me estaba reemplazando con una mujer que probablemente tenía mi edad cuando nos casamos, también me estaba echando de la única casa que había conocido como hogar en los últimos 5 años. 24 horas, confirmó Rodrigo revisando su reloj. Creo que es tiempo más que suficiente para una vida tan simple como la tuya. Se dirigieron hacia la puerta, pero Rodrigo se volteó una última vez. Ah, y Luna, no te molestes en llamar a mis abogados tratando de conseguir más dinero. El testamento de papá fue muy claro sobre las distribuciones. Lo que te toca es lo que te toca. Nada más. Los tacones de Paloma repiquetearon en el piso hasta que el sonido se desvaneció, seguido por el rugido del motor de un auto caro alejándose. Me quedé sola en la sala donde había pasado los mejores momentos de mi matrimonio, rodeada por los recuerdos de un hombre que había muerto creyendo que su hijo era honorable, mirando papeles de divorcio que ni siquiera sabía que existían. 24 horas para empacar 15 años de vida. Mientras subía las escaleras hacia nuestro dormitorio, mi dormitorio, para comenzar a meter mis pocas pertenencias en maletas, una sola pregunta me martillaba la cabeza. ¿Cómo no vi esto venir? Empaqué toda la noche. Cada prenda de ropa, cada fotografía, cada pequeño objeto que había acumulado durante 15 años de matrimonio, cabía en 3 maletas patéticas. Era deprimente darse cuenta de lo poco que realmente me pertenecía en esa casa que había considerado mi hogar. Cuando intenté usar mi tarjeta de crédito para pagar un taxi que me llevara al hotel más barato que pude encontrar en San Miguel, la transacción fue rechazada. Debe haber un error, le dije al taxista intentando con la tarjeta de débito. Déjeme probar con esta. También rechazada. Con las manos temblando llamé al banco desde mi celular mientras el taxista suspiraba impaciente. Señora Medina, todas sus cuentas han sido congeladas por orden judicial, me informó la representante con voz mecánica. Aparentemente hay un proceso de divorcio en curso y su esposo solicitó protección de activos matrimoniales. «Protección de activos», grité. «Esas son mis cuentas también. Tengo derecho a acceder a mi propio dinero». «Lo siento, señora, pero no puedo hacer nada hasta que se resuelva legalmente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla?» Colgué y marqué a Rodrigo. Me mandó directo al buzón de voz. El taxista, viendo mi desesperación, se apiadó de mí. «Señora, yo conocí a don Patricio. Era un buen hombre. La llevo gratis esta vez, pero necesita resolver esto pronto». Me dejó en un hotelito modesto, donde la recepcionista, una mujer mayor llamada Esperanza, me reconoció. «¿No es usted la esposa de Rodrigo Medina?», preguntó con curiosidad. «La vi en el funeral ayer». «Ex esposa aparentemente», murmuré sin poder creer que esas palabras salieran de mi boca. «Podría alojarme aunque no pueda pagar hasta mañana. Tengo problemas con el banco». Esperanza frunció el ceño, pero me dio una llave. «Habitación 12. Pero mañana necesito el pago, ¿de acuerdo?» Esa noche, acostada en una cama que olía a desinfectante barato, marqué todos los números que tenía guardados de Rodrigo. Celular, oficina, incluso llamé a su amigo Raúl. «Luna, lo siento, pero Rodrigo me pidió que no me metiera en esto», me dijo Raúl con incomodidad. «Dice que es complicado y que es mejor que no me involucre». «¿Complicado?», exploté. «Raúl, me conoces desde hace 10 años. Sabes que no soy una cazafortunas ni una loca». Me botó de la casa sin previo aviso. «Mira, Luna», Raúl suspiró. «No quería decirte esto, pero Rodrigo ha estado hablando de problemas matrimoniales desde hace meses. Dice que ya no son compatibles, que necesita espacio para crecer profesionalmente». «¿Meses?». Me senté en la cama, sintiendo como si me hubieran dado una patada en el estómago. «¿Qué meses, Raúl?» Desde que don Patricio se puso mal en serio. Por marzo, tal vez abril. Marzo. Eso significaba que Rodrigo había estado planeando abandonarme desde que el doctor nos dijo que don Patricio tenía pocos meses de vida. Mientras yo pasaba noches sin dormir cuidando a su padre, mientras organizaba medicinas y citas médicas, mientras me sacrificaba completamente por su familia, él ya estaba planeando deshacerse de mí. ¿Y la otra mujer?, pregunté con la voz quebrada. ¿También la conocías? El silencio de Raúl me dio la respuesta. «Lo siento, Luna.
De verdad. Después de colgar, me quedé despierta hasta el amanecer, tratando de procesar la magnitud de la traición. No había sido una decisión impulsiva después de la muerte de don Patricio. Había sido un plan calculado, ejecutado con precisión quirúrgica. Al día siguiente, logré contactar con el contador de la familia Medina, el señor Vázquez, quien había manejado mis impuestos durante años. «Señora Luna, lamento mucho lo que está pasando», me dijo cuando le expliqué la situación. «Pero debo informarle que el señor Rodrigo ya no autoriza que yo maneje sus asuntos financieros». Contrató un despacho de la capital. «¿Cuándo?», se pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a doler. «Hace aproximadamente 3 meses. Dijo que necesitaba servicios más especializados para manejar su nueva situación económica». 3 meses. En mayo, mientras don Patricio luchaba contra el cáncer, Rodrigo ya estaba reorganizando sus finanzas para excluirme. Regresé al hotel sintiéndome como una zombie. Esperanza me vio llegar y negó con la cabeza. «Niña, se ve terrible. ¿Qué pasó?». Le conté todo. No sé por qué, tal vez porque necesitaba que alguien, cualquiera, supiera que no estaba loca, que esto realmente había pasado. «Ese desgraciado», murmuró Esperanza. «Don Patricio se estaría revolcando en su tumba si supiera. Ese hombre la adoraba a usted». «Sí, bueno, aparentemente su adoración no vale mucho legalmente», respondí con amargura. «¿Ya habló con el maestro Navarro?». «Él conoce todos los asuntos legales de la familia». Era una buena idea. Joaquín había sido amigo de don Patricio durante décadas. Si alguien podía ayudarme a entender mis derechos legales, era él. Pero primero necesitaba regresar a la casa a recoger algunas cosas que había olvidado en mi prisa por salir. Esperanza me prestó dinero para el taxi con la condición de que se lo devolviera en cuanto resolviera mi situación financiera. La casa se veía diferente. Paloma ya había empezado a redecorar. Había nuevos cojines en la sala, flores frescas, y el olor del perfume caro había reemplazado el aroma familiar de los guisados caseros. Subí rápidamente a lo que había sido mi cuarto de costura, esperando que Rodrigo no hubiera tirado mis cosas. Necesitaba mi máquina de coser. Tal vez podría empezar a trabajar desde casa haciendo arreglos para ganar algo de dinero. Mientras empacaba mis hilos y telas, noté que algo se había caído detrás del mueble. Era un cuaderno pequeño, forrado en cuero café, que reconocí inmediatamente. El diario personal de don Patricio. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Él siempre lo guardaba en su estudio, bajo llave. Con curiosidad, lo abrí en una página al azar. La fecha era de 2 meses atrás. Luna se quedó despierta toda la noche porque me dolía mucho el pecho. Rodrigo no apareció hasta mediodía oliendo a alcohol y perfume barato. Cuando Luna le preguntó dónde había estado, le gritó que lo dejara en paz, que tenía asuntos importantes que atender. No sé qué asuntos pueden ser más importantes que estar aquí en estos momentos. Cada día me preocupo más por lo que va a pasar con Luna cuando yo ya no esté. Rodrigo ha cambiado. Hay algo en sus ojos cuando habla del futuro que me da mala espina. Ayer lo escuché hablando por teléfono sobre deshacerse de obstáculos, una vez que todo esté resuelto. Mi niña Luna no merece esto. Ella ha sacrificado todo por esta familia, por mí. Tengo que encontrar una manera de protegerla. Mis manos temblaron mientras pasaba las páginas. Entrada tras entrada documentaba la creciente preocupación de don Patricio por el comportamiento de Rodrigo, sus sospechas sobre una aventura y, sobre todo, su determinación de protegerme. La última entrada, fechada apenas una semana antes de su muerte, me dejó sin aliento. Hablé con Joaquín hoy. Ya está todo arreglado. Luna no lo sabe aún, pero cuando llegue el momento, ella va a entender que nunca estuvo sola, que siempre tuvo una familia que la valoraba de verdad. Rodrigo cree que es muy listo, pero se olvidó de algo importante. Yo escribí ese testamento hace 20 años y he tenido mucho tiempo para pensar en todas las posibilidades. Mi hijo va a aprender lo que significa la lealtad, y Luna va a descubrir lo que significa ser realmente libre. Solo espero que Joaquín sepa cuándo es el momento correcto para revelar la verdad. El diario se me cayó de las manos. Don Patricio había sabido todo y había hecho algo al respecto. Una semana después de encontrar el diario de don Patricio, había leído cada página 3 veces,
buscando pistas sobre qué exactamente había planeado para protegerme. Pero sus anotaciones eran vagas, llenas de referencias a arreglos con Joaquín que no especificaba. Mientras tanto, mi realidad se volvía más desesperante cada día. «Lo siento, señora Medina, pero el puesto ya se llenó», me dijo la directora de la escuela primaria Benito Juárez, evitando mi mirada. Tal vez el próximo semestre. Era la quinta escuela que me rechazaba esa semana, todas con la misma expresión incómoda, todas con las mismas excusas vagas. Sabía exactamente por qué. El divorcio del año había sido noticia en todos los periódicos locales. No porque fuéramos famosos, sino porque Rodrigo se había encargado de filtrar la historia perfecta. La esposa aprovechada que había vivido a costillas de una familia trabajadora y que ahora quería llevarse dinero que no había ganado. Esposa demanda fortuna familiar tras muerte de suegro. Había titulado El Heraldo de San Miguel. El artículo, obviamente escrito con información proporcionada por los abogados de Rodrigo, me pintaba como una cazafortunas resentida que había manipulado emocionalmente a un anciano enfermo. Ni una sola mención de los 15 años que había dedicado a esa familia. Ni una palabra sobre las noches sin dormir cuidando a don Patricio. Nada sobre cómo había mantenido económicamente la casa durante los peores años de Rodrigo. ¿Luna? Una voz familiar me detuvo cuando salía de la escuela. Era Patricia Ruiz, con quien había trabajado durante 5 años antes de casarme. «¿Cómo estás?» «Hola, Patty», respondí, aliviada de ver una cara amigable. Bueno, ya sabes cómo estoy». Patricia miró nerviosamente a su alrededor. «Mira, Luna, no quiero meterme en problemas, pero ¿es verdad lo que dicen los periódicos? ¿Que estás demandando a Rodrigo por dinero que no te corresponde?» «¿Qué?» Me quedé boquiabierta. «Patty, yo no estoy demandando a nadie. Él me pidió el divorcio, él me echó de la casa. Pero el periódico dice que tus abogados están peleando por la herencia de don Patricio». «Yo ni siquiera tengo abogados», exploté. «No tengo dinero para abogados». Rodrigo congeló todas mis cuentas. Patricia se veía genuinamente confundida. «Entonces, ¿quién está hablando con la prensa? ¿Quién está dando toda esa información sobre demandas legales?» Esa pregunta me persiguió todo el camino de regreso al hotel. Si yo no tenía abogados, ¿quién estaba creando toda esta narrativa legal en los medios? La respuesta llegó esa tarde, cuando un hombre en traje llegó al hotel con una citación oficial. «¿Luna Castellanos de Medina?», preguntó leyendo de un papel oficial. «Sí, soy yo. Queda usted notificada de una contrademanda en el proceso de divorcio Medina versus Medina». Tomé los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, el mundo se tambaló a mi alrededor. Rodrigo no solo me estaba demandando por divorcio, me estaba demandando por daños psicológicos y emocionales causados por mis intentos de manipular la herencia familiar y mis amenazas de destruir su reputación. La cantidad que exigía era absurda: 500,000 pesos por compensación emocional, más gastos legales. Y lo más grotesco de todo, alegaba que yo debía pagarle pensión alimenticia a él porque había dependido emocionalmente de mi apoyo durante su periodo de desempleo y ahora necesitaba terapia especializada para superar el trauma de nuestro matrimonio. «Esto no puede ser real», murmuré leyendo una y otra vez las demandas ridículas. Pero era completamente real, y según los términos legales que apenas entendía, tenía 10 días para responder con representación legal o automáticamente perdería por default. Esa noche llamé a mi prima Leticia en Guadalajara, la única familia que me quedaba. «Leticia, necesito ayuda», le dije sin preámbulos cuando contestó. «Rodrigo me está demandando y no tengo dinero para abogados». «Ay, Luna», suspiró, «ya leí sobre todo esto en internet. Mira, prima, no quiero sonar cruel, pero ¿estás segura de que no te estás metiendo en problemas legales innecesarios? Los Medina son una familia poderosa. Tal vez sería mejor que aceptaras lo que te están ofreciendo y sigues adelante con tu vida». «¿Aceptar qué?», grité. «Leticia, me están pidiendo que les pague a ellos. Quieren que Rodrigo viva de mi dinero después de botarme como basura». «Bueno, es que…» Leticia se calló por un momento. «Es que en las noticias dicen que tú estás peleando por herencias que no te tocan. Y honestamente, prima,
Siempre me pareció raro que te casaras con Rodrigo tan rápido después de llegar a San Miguel. Como que buscabas estabilidad económica. Colgué sin despedirme. Si mi propia prima creía las mentiras de Rodrigo, ¿qué esperanza tenía con extraños? Esa noche, mientras lloraba en la cama del hotel barato, me sentí más sola que nunca en mi vida. Don Patricio había muerto, mi esposo me había traicionado, mi familia me había abandonado, mis antiguos colegas me evitaban y ahora enfrentaba demandas legales que podrían arruinarme financieramente para siempre. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la mujer que una vez había sido una maestra respetada, una esposa leal, una nuera querida, había terminado siendo vista como una oportunista sin escrúpulos? Justo cuando estaba considerando rendirme completamente, tal vez llamar a Rodrigo y suplicarle que retirara las demandas a cambio de desaparecer para siempre, alguien deslizó un sobre por debajo de mi puerta. Lo abrí con curiosidad. Adentro había una nota escrita a mano y varias fotografías. La nota decía: «Pensé que te gustaría saber en qué está gastando tu ex la herencia de su padre». Las fotografías me dejaron helada. Rodrigo en un casino de lujo en la Ciudad de México, apostando fajos de billetes en una mesa de póker. Rodrigo en otro casino, esta vez en Cancún, con Paloma colgada de su brazo mientras él perdía dinero en la ruleta. Rodrigo firmando lo que parecían ser documentos financieros en una oficina elegante, con expresión desesperada. La última foto tenía fecha de apenas 2 días atrás. Rodrigo discutiendo acaloradamente con 2 hombres de traje en el estacionamiento de un casino, su rostro claramente visible bajo la luz de los faroles. En el reverso de esa foto, alguien había escrito: «Los hermanos Vega no perdonan deudas. Pregúntale a tu ex cuánto debe. Los hermanos Vega». Incluso yo, que nunca me había metido en esos ambientes, sabía quiénes eran. Prestamistas que operaban en la línea gris entre lo legal y lo peligroso. Volví a mirar las fotos, notando detalles que había pasado por alto la primera vez. Rodrigo se veía demacrado, nervioso. En una de las imágenes claramente estaba sudando a pesar del aire acondicionado del casino. ¿Cuánto dinero había perdido? ¿Y de dónde lo había sacado? Más importante, ¿quién me había enviado estas fotos y por qué? Por primera vez en semanas, sentí algo además de desesperación y autocompasión. Sentí curiosidad. Y curiosidad era mucho más útil que la autocompasión. Si Rodrigo estaba metido en problemas financieros serios, si estaba gastando la herencia de don Patricio en apuestas, tal vez las cosas no eran tan simples como parecían. Tal vez había más en esta historia de lo que cualquiera de nosotros entendía. Y tal vez, solo tal vez, las palabras finales de don Patricio sobre confiar en Joaquín significaban algo más de lo que había pensado. Las fotografías de Rodrigo en los casinos me habían dado una noche de insomnio, pero también algo que no había sentido en semanas: un propósito. Si mi ex esposo estaba jugando con dinero que legalmente era suyo, eso era su problema. Pero si había algo más detrás de todo esto, necesitaba saberlo. Primero, decidí buscar ayuda legal profesional. No podía enfrentar las demandas de Rodrigo sin entender mis derechos, por limitados que fueran. La Oficina de Asistencia Legal Gratuita de San Miguel estaba ubicada en un edificio deteriorado cerca del mercado municipal. La sala de espera olía a desinfectante barato y estaba llena de gente que, como yo, no podía pagar abogados privados. «Señora Medina», me llamó una mujer joven con lentes gruesos y expresión cansada. «Soy la licenciada Fernández. ¿En qué podemos ayudarla?» Su oficina era diminuta, con una computadora vieja y torres de expedientes que amenazaban con caerse. Le expliqué toda mi situación: el divorcio sorpresa, las cuentas congeladas, las contrademandas de Rodrigo. La licenciada Fernández me escuchó con expresión cada vez más sombría. «Señora, voy a ser honesta con usted», dijo finalmente. «Su caso es complicado. Su esposo tiene recursos para contratar a los mejores abogados de la región, mientras que usted está aquí pidiendo asistencia gratuita. Eso ya le da una ventaja significativa. Pero seguramente tengo algunos derechos», insistí. «Estuvimos casados 15 años. Yo contribuí al hogar, cuidé a su padre.
Por supuesto que tiene derechos, me interrumpió. Pero hacer valer esos derechos cuesta dinero y tiempo, y los medios ya la han pintado de cierta manera que no nos favorece. Me mostró una carpeta llena de recortes de periódicos. No solo el Heraldo había cubierto la historia, había artículos en medios de Guanajuato, incluso una mención en un blog de Noticias de Sociedad de la Ciudad de México. La cuidadora que quiso heredar. Enfermera doméstica pelea fortuna familiar. El drama legal que divide a San Miguel. ¿Enfermera doméstica?, pregunté incrédula. Yo era maestra y nunca he peleado por ninguna herencia. Lo sé, dijo la licenciada con cansancio, pero esa es la narrativa que se ha establecido, y cambiar una narrativa es casi imposible sin recursos significativos. Entonces, ¿qué me aconseja? La licenciada Fernández suspiró profundamente. Honestamente, señora Medina, mi consejo profesional es que negocie. Acepte una suma pequeña por compensación y firme un acuerdo de no divulgación. Trate de salir de esto con algo de dignidad intacta. ¿Dignidad?, repetí. ¿Qué dignidad me queda si acepto que todo lo que dicen de mí es verdad? A veces la dignidad significa saber cuándo retirarse, respondió. Su ex esposo tiene todos los recursos, todos los contactos, todo el poder legal. Usted tiene la verdad. Pero la verdad sin poder para defenderla no sirve de mucho en un tribunal. Salí de esa oficina sintiéndome peor que cuando había entrado. Incluso los abogados que se suponía debían ayudar a los indefensos me veían como una causa perdida. Pero mientras caminaba por las calles empedradas del centro de San Miguel, algo me molestaba de toda la conversación. La licenciada Fernández había sido demasiado rápida para desanimarse, demasiado resignada, como si ya supiera que mi caso no tenía esperanza, antes incluso de revisar los documentos a fondo. Y eso me recordó las palabras de don Patricio: confía en Joaquín. El maestro Navarro había sido el abogado de la familia Medina durante más de 20 años. Si alguien entendía las complejidades del testamento de don Patricio, era él. Tal vez no podía pagarle como cliente, pero al menos podía pedirle orientación como la nuera de su viejo amigo. Su oficina estaba en una casa colonial restaurada en el centro histórico, muy diferente del edificio deteriorado donde había estado esa mañana. La recepcionista, una señora elegante de unos 60 años, me reconoció inmediatamente. «Señora Luna», dijo con sorpresa, «¿cómo está usted? Lamentamos mucho todo lo que está pasando». «Gracias, señora Esperanza», respondí, recordando que había trabajado para Joaquín desde que yo conocía a la familia. «¿Sería posible hablar con el maestro Navarro? Sé que no tengo cita, pero...» «Por supuesto, mi niña. Déjeme ver si está disponible». Mientras esperaba, no pude evitar notar lo tranquila que se veía la oficina. No había el ajetreo frenético que esperaría de un despacho manejando un caso de divorcio complicado. De hecho, todo parecía casi rutinario. «El maestro la verá ahora», anunció la recepcionista. «Segunda puerta a la derecha». Cuando me dirigía hacia la oficina de Joaquín, pasé por una puerta entreabierta y escuché su voz al teléfono. Sí, todo está procediendo exactamente como don Patricio anticipó», decía con un tono que no pude identificar completamente. «Ella está comenzando a hacer las preguntas correctas. Muy pronto será el momento adecuado». Me detuve en seco. ¿Estaba hablando de mí? No, ella no sospecha nada todavía, continuó Joaquín. Pero es inteligente. Más inteligente de lo que su exesposo jamás le dio crédito. Don Patricio siempre decía que Luna era la más lista de toda la familia. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Definitivamente estaba hablando de mí. «El timing es crucial», siguió diciendo. «Si revelamos todo demasiado pronto, Rodrigo podría tomar contramedidas. Pero si esperamos demasiado, ella podría rendirse completamente». Don Patricio fue muy específico sobre esto. Solo cuando Luna esté en el punto más bajo, cuando ya no tenga nada que perder, entonces actuamos. Retrocedí silenciosamente, mi mente acelerada. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Joaquín había estado esperando? ¿Esperando a que yo llegara a mi punto más bajo? «Maestro Navarro, puede pasar», me gritó la recepcionista desde el otro extremo del pasillo.
Me dirigí hacia su oficina con las piernas temblorosas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Joaquín Navarro era un hombre distinguido de 65 años, con cabello plateado perfectamente peinado y ojos que siempre me habían parecido bondadosos. Cuando entré a su oficina me recibió con una sonrisa cálida que de repente me pareció misteriosa. «Luna, querida niña», dijo levantándose para abrazarme. «¿Cómo has estado? Te he estado pensando mucho desde el funeral». «Maestro, necesito su ayuda», dije directamente. «No entiendo qué está pasando. Rodrigo me está demandando por cosas absurdas. Los medios me están pintando como una cazafortunas y no tengo dinero para defenderme. Los abogados de asistencia legal me dijeron que no tengo esperanza». Joaquín asintió con gravedad, pero noté algo en sus ojos. No sorpresa, no shock por la injusticia de mi situación. Casi como si hubiera estado esperando exactamente estas palabras. «Siéntate, Luna», dijo suavemente. «Creo que ha llegado el momento de que hablemos sobre algunas cosas que don Patricio quería que supieras». «¿Qué cosas?», pregunté, aunque parte de mí ya sospechaba que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Joaquín sonrió, y por primera vez en semanas esa sonrisa no me pareció ominosa. Me pareció esperanzadora. «Digamos que tu suegro era un hombre muy sabio y que conocía a su hijo mejor de lo que Rodrigo jamás imaginó». Joaquín se acomodó en su silla de cuero y me estudió con esos ojos astutos que ahora me daban cuenta de que habían estado evaluándome durante semanas. «Luna, antes de comenzar necesito que entiendas algo muy importante», dijo con seriedad. «Todo lo que está pasando, todo este caos, todo este dolor, don Patricio lo anticipó». «¿Qué quiere decir con que lo anticipó?», pregunté, aunque el diario que había encontrado ya me había dado pistas. «Tu suegro me conocía desde que éramos jóvenes. Éramos amigos antes de ser abogado y cliente, y en los últimos meses de su vida, don Patricio pasó mucho tiempo preocupándose por ti». Joaquín abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. «Específicamente, preocupándose por lo que Rodrigo haría contigo una vez que heredara. Pero en la lectura del testamento usted dijo que Rodrigo heredaba la mayoría de los activos», protesté. «Si don Patricio estaba preocupado por mí, ¿por qué no me dejó más?». Joaquín sonrió con esa expresión que ahora reconocía como la de alguien que sabe un secreto importante. «¿Recuerdas que esa noche mencioné que era una versión preliminar del testamento? Que la lectura formal completa se realizaría después del funeral una vez que se cumplieran ciertos requisitos legales?» «Sí, pero pensé que era solo burocracia normal». «No, Luna, no era burocracia normal». Joaquín se inclinó hacia adelante. «Don Patricio estructuró su testamento de una manera muy particular. Lo que se leyó esa noche fueron solo las disposiciones inmediatas, los activos líquidos básicos. Pero el grueso de la herencia, las propiedades más valiosas, las inversiones principales, todo eso está sujeto a cláusulas condicionales muy específicas». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de cláusulas?». «Cláusulas que se activan bajo circunstancias específicas. Circunstancias que, francamente, don Patricio esperaba que ocurrieran exactamente como han ocurrido». «¿Esperaba que Rodrigo me pidiera el divorcio?». «Esperaba que Rodrigo mostrara su verdadero carácter una vez que tuviera acceso a dinero», respondió Joaquín. «Y esperaba que cuando eso pasara, tú necesitarías protección». Sentí una mezcla de esperanza y confusión. «Pero, ¿por qué no me dijo esto antes? ¿Por qué dejar que pasara por todo este infierno?». «Porque las cláusulas del testamento son muy específicas sobre cuándo pueden activarse», explicó Joaquín con paciencia. «Y porque don Patricio quería estar absolutamente seguro de que Rodrigo revelara completamente quién es en realidad antes de que interviniera la ley». «No entiendo». «Luna, si yo hubiera aparecido la primera semana después del funeral diciendo, no te preocupes, tienes protecciones legales, Rodrigo habría actuado de manera diferente. Habría sido más cuidadoso, más manipulador. Don Patricio quería que su hijo tomara todas las decisiones que revelarían su verdadero carácter sin influencia externa». Joaquín abrió la carpeta y me mostró documentos que reconocí como versiones del testamento, pero mucho más complejas que lo que había escuchado esa noche. «Mira estas fechas»,
dijo, señalando diversos papeles. Don Patricio ha estado modificando y refinando estas protecciones durante los últimos 5 años. Cada vez que Rodrigo fracasaba en un negocio, cada vez que te faltaba el respeto, cada vez que mostraba irresponsabilidad, tu suegro añadía otra cláusula. ¿5 años? Susurré. ¿Ha estado planeando esto durante 5 años? Don Patricio era un hombre muy observador, Luna. Vio patrones en el comportamiento de su hijo que tal vez tú, por amor y lealtad, no querías ver. Tenía razón. Durante años había justificado las fallas de Rodrigo, había encontrado excusas para su pereza, había minimizado sus crueldades menores. ¿Y qué pasa ahora?, me pregunté. ¿Cuándo se activan estas protecciones? Muy pronto, respondió Joaquín, pero primero, Rodrigo tiene que completar su autodestrucción. Como si hubiera sido invocado por nuestras palabras, en ese momento escuchamos voces alteradas en la recepción. «No me importa si está ocupado», gritaba una voz que reconocí inmediatamente. «Necesito hablar con él ahora mismo». Era Rodrigo y sonaba desesperado. Joaquín y yo nos miramos. Él no parecía sorprendido. ¿Sabía que iba a venir?, le pregunté en voz baja. «Digamos que lo esperaba», respondió con calma. «Las cosas no le están saliendo tan bien como había planeado». La puerta de la oficina se abrió bruscamente. Rodrigo irrumpió sin ser anunciado, con el rostro rojo de ira y los ojos inyectados. Su traje, que siempre había sido impecable, estaba arrugado. Tenía barba de varios días y olía a alcohol. «¡Luna!», exclamó al verme. «¿Qué carajo estás haciendo aquí?» «Rodrigo», dijo Joaquín con voz firme. «Baja la voz. Estás en mi oficina». «¿Tu oficina?». Rodrigo soltó una risa amarga. «Tu oficina que yo pago. Soy tu cliente, no ella». Me puse de pie, sintiendo una mezcla de miedo y asco. «Rodrigo, te ves terrible. ¿Qué te pasa?». «¿Qué me pasa?», repitió, pasándose las manos por el cabello. «¿Qué me pasa?». «Todo se está yendo al carajo, eso es lo que me pasa». Se dirigió directamente a Joaquín ignorándome. «Necesito liquidar algunas propiedades. Ahora, hoy, la Casa del Lago, los terrenos en Querétaro, lo que sea, necesito efectivo inmediatamente». Joaquín se mantuvo imperturbable. «Rodrigo, siéntate, hablemos con calma». «No hay tiempo para calma», explotó Rodrigo. «Tengo gente esperando pagos, gente que no entiende de extensiones ni de procesos legales». Así que era verdad. Las fotografías de los casinos habían sido solo la punta del iceberg. Rodrigo estaba en serios problemas financieros. «¿Cuánto debes?», preguntó Joaquín directamente. Rodrigo me miró como si recién se diera cuenta de que yo seguía en la habitación. «Eso no es asunto de ella», murmuró. «Rodrigo, responde la pregunta», insistió Joaquín. «¿Cuánto debes?». «2 millones», admitió finalmente. «Tal vez 2,5, pero eso no importa porque tengo los activos para cubrirlo. Solo necesito liquidarlos rápido». Joaquín abrió otro archivo en su escritorio. «Me temo que eso va a ser más complicado de lo que piensas». «¿Por qué?». La voz de Rodrigo subió una octava. «Es mi herencia. Puedo hacer lo que quiera con ella». «Siéntate, Rodrigo», repitió Joaquín esta vez con un tono que no admitía discusión. Rodrigo se dejó caer en una silla, finalmente notando que su antigua confianza se estaba desmoronando. «Joaquín, por favor, somos familia. Hemos sido familia durante 20 años. Ayúdame». «Rodrigo», dijo Joaquín suavemente, «¿leíste completo el testamento de tu padre?». «¿Qué?». «Claro que lo leí. Me dejó todo a mí». «¿Leíste todas las páginas? ¿Todas las cláusulas? ¿Todas las condiciones?». Por primera vez desde que había entrado a la oficina, Rodrigo se quedó completamente callado, y en ese silencio vi algo que nunca pensé que vería en el rostro de mi exesposo: miedo. Después de la confrontación en la oficina de Joaquín, Rodrigo había salido como un huracán, gritando amenazas legales y promesas de resolver esto de una vez por todas. Pero había algo diferente en su salida. Ya no era el hombre seguro que me había servido los papeles de divorcio. Era alguien corriendo contra el tiempo, y eso me daba una ventaja que no había tenido antes. «Luna», me había dicho Joaquín antes de irme, «si realmente quieres entender lo que tu suegro hizo por ti, vas a necesitar estudiar».
Don Patricio siempre decía que eras la más inteligente de la familia. Es hora de que uses esa inteligencia. Me había dado una copia del testamento completo, no la versión resumida que habíamos escuchado después del funeral. Era un documento de 63 páginas, lleno de lenguaje legal, que parecía diseñado para confundir más que para clarificar. Pero yo había sido maestra durante 7 años antes de casarme. Sabía cómo desglosar información compleja, cómo encontrar patrones, cómo enseñar conceptos difíciles a mentes que no habían estado expuestas a ellos antes, solo que esta vez me estaba enseñando a mí misma. Pasé los siguientes 3 días en la Biblioteca Pública de San Miguel, rodeada de libros de derecho civil mexicano, códigos de herencias y manuales de fideicomisos. Esperanza, la recepcionista del hotel donde me hospedaba, me había prestado su computadora portátil para investigar precedentes legales en línea. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Don Patricio no había simplemente escrito un testamento. Había creado una estructura legal compleja que protegía sus activos más valiosos mediante una serie de fideicomisos condicionales. En términos simples, había puesto la mayoría de su riqueza en una especie de caja fuerte legal que solo se abriría bajo circunstancias muy específicas. Fideicomiso condicional con cláusulas de revocación moral. Leí en voz alta, tratando de entender el concepto. Los beneficiarios pueden perder sus derechos si violan los principios éticos establecidos por el fideicomitente. ¿Principios éticos? Seguí leyendo. La sección 12C del testamento era particularmente interesante. En el caso de que el beneficiario primario, Rodrigo Medina Castellanos, incurra en conducta que demuestre falta de carácter moral, incluyendo pero no limitándose a abandono injustificado del cónyuge, crueldad emocional hacia miembros de la familia, dilapidación irresponsable de activos familiares o asociación con elementos criminales para fines de apuestas ilegales, el fideicomisario, Joaquín Navarro, tendrá la autoridad de redistribuir los activos según las instrucciones específicas del anexo D. Anexo D. Busqué frenéticamente hasta encontrarlo. El anexo D me hizo llorar. Era una carta personal de don Patricio para mí, fechada apenas 2 meses antes de su muerte. Mi querida Luna, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores sobre Rodrigo se han materializado. Significa que te ha abandonado cuando más necesitabas apoyo, que ha mostrado el egoísmo que siempre traté de corregir en él, pero nunca pude. Quiero que sepas que durante los últimos 5 años he observado tu dedicación, tu sacrificio, tu amor incondicional por esta familia. He visto cómo Rodrigo te ha dado por sentada, cómo ha desperdiciado oportunidades que tú creaste para él, cómo ha tomado crédito por estabilidad que solo existía gracias a tu trabajo. No puedo evitar que mi hijo tome decisiones estúpidas, pero sí puedo asegurarme de que esas decisiones tengan consecuencias. Si Rodrigo cumple con las condiciones morales que establecí, tendrá una vida próspera y podrá mantener a su familia con dignidad. Pero si elige el camino del egoísmo, descubrirá que la verdadera riqueza de esta familia nunca estuvo en su nombre. Luna, tú fuiste la hija que nunca tuve y la nuera que siempre soñé. Esta es mi manera de asegurarme de que nunca tengas que depender de la bondad de nadie más. Con todo mi amor y respeto, Patricio Medina Herrera. Temblando, busqué las secciones específicas sobre redistribución de activos. Lo que encontré cambió completamente mi comprensión de la situación. La casa familiar donde había vivido los últimos 5 años. En fideicomiso, transferible a mí si Rodrigo violaba las cláusulas morales. Los terrenos en Querétaro que él había mencionado vender. En fideicomiso, transferibles a mí bajo las mismas condiciones. La cuenta de inversiones que generaba la mayor parte de los ingresos pasivos de la familia. En fideicomiso. Había una lista completa en el anexo E. 80% de la herencia real de don Patricio estaba protegida bajo estas cláusulas condicionales. Rodrigo había heredado el efectivo inmediato, los negocios operativos, que requerían trabajo para mantenerse rentables, y algunas propiedades menores. Pero la verdadera riqueza de la familia, las inversiones sólidas, las propiedades más valiosas
los activos que generaban ingresos a largo plazo, todo eso dependía de que él se comportara como un hombre honorable. Y según las evidencias que había acumulado, Rodrigo había violado prácticamente todas las cláusulas morales del testamento. Esa noche, marqué el número de Joaquín desde el teléfono del hotel. «Maestro, creo que entiendo lo que don Patricio hizo». «¿Ah, sí?» Su voz sonaba complacida. «¿Y qué entendiste?» «Entendí que Rodrigo nunca realmente heredó lo que pensó que heredó. Entendí que usted ha estado esperando a que él violara las cláusulas del fideicomiso para poder transferir los activos». «Muy inteligente, Luna. ¿Y qué más entendiste?» «Entendí que todas esas demandas ridículas que me puso, toda esa crueldad pública, toda esa humillación, todo eso me ayuda legalmente. Cada acción cruel es evidencia de violación de las cláusulas morales». «Exacto. Don Patricio sabía que si Rodrigo mostraba su verdadera naturaleza públicamente, sería imposible para él negar después que había violado los términos del fideicomiso. ¿Cuándo podemos actuar?» «Ya casi, Luna. Pero necesitamos una violación más, una que sea tan clara, tan innegable, que ningún juez pueda cuestionarla». «¿Qué tipo de violación?» «Rodrigo está desesperado. Los hombres desesperados cometen errores desesperados. Y cuando cometa el error final, estaremos listos». Al día siguiente, mientras organizaba todos mis documentos y evidencias, recibí una llamada de Esperanza, la recepcionista del hotel. «Señora Luna, hay un hombre aquí que dice ser investigador privado. Quiere hablar con usted sobre su exesposo». Mi corazón se aceleró. «¿Investigador privado? ¿Enviado por quién?» «Que suba, por favor». El hombre que tocó mi puerta se veía exactamente como lo que era, un profesional serio con malas noticias. «Señora Medina, soy detective privado Carlos Vega. He estado investigando las actividades financieras de su exesposo por encargo de ciertos acreedores». «¿Los hermanos Vega?» Pregunté recordando las fotografías. «Entre otros». «Señora, su exesposo debe más dinero del que puede pagar y está tomando medidas desesperadas para conseguir efectivo». «¿Qué tipo de medidas?» «Ayer intentó hipotecar 3 propiedades que según nuestros registros están en un fideicomiso familiar. Cuando el banco le negó los préstamos, se puso violento. Amenazó con falsificar documentos si era necesario». Falsificar documentos. Esa sería la violación final que Joaquín estaba esperando. ¿Tiene evidencia de esas amenazas? El detective sonrió y me mostró su teléfono. «Señora, en mi línea de trabajo siempre grabo todo». Por primera vez en 2 meses sonreí de verdad. Rodrigo estaba a punto de cavar su propia tumba legal, y yo estaría allí para verlo caer. Una semana después de mi conversación con el detective privado, los eventos se precipitaron más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Todo comenzó cuando Esperanza me despertó a las 6 de la mañana, con golpes urgentes en mi puerta. «Señora Luna, tiene que ver las noticias». Bajé corriendo a la recepción, donde el televisor mostraba imágenes de la casa familiar de los Medina. Había patrullas de policía, una ambulancia y periodistas acosando a cualquiera que saliera del lugar. El altercado ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada, cuando 2 hombres llegaron a reclamar una deuda, decía el reportero. «¿Qué pasó?», le pregunté a Esperanza, aunque parte de mí ya lo sabía. «Por lo que dicen, vinieron a cobrarle a Rodrigo». Hubo gritos, amenazas. Los vecinos llamaron a la policía. Parece que la niña esa, Paloma, se fue en la madrugada con 2 maletas. En la pantalla apareció una imagen de Rodrigo siendo escoltado por policías. Se veía demacrado, asustado. Nada parecido al hombre arrogante que había destruido mi vida 2 meses atrás. Mi teléfono sonó. Era Joaquín. «Luna, ¿estás viendo las noticias?» «Sí». «¿Qué significa esto para nosotros?» «Significa que Rodrigo acaba de cometer el error que estábamos esperando. Anoche, en su desesperación, intentó falsificar documentos de propiedad para conseguir un préstamo de emergencia». «¿Falsificar documentos?» «Tenemos las grabaciones de seguridad del banco. Rodrigo alteró las escrituras de 3 propiedades que están en fideicomiso, tratando de presentarlas como si fueran completamente suyas. Eso es fraude documentario, Luna, un delito grave». Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente
Tenía evidencia clara de que Rodrigo había violado todos los términos morales del testamento de don Patricio. Tristeza porque el hombre con quien había estado casada durante 15 años se había degradado tanto. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora activamos todas las cláusulas de protección. Rodrigo ha perdido legalmente su derecho a los activos principales de la herencia. Durante los siguientes 3 días, mientras Rodrigo lidiaba con cargos criminales y acreedores furiosos, Joaquín y yo trabajamos preparando todos los documentos necesarios. El proceso era más complejo de lo que había imaginado. Había que notificar a bancos, actualizar títulos de propiedad, transferir cuentas de inversión. Es importante que entiendas, me explicó Joaquín, que esto no es venganza, es justicia. Don Patricio estructuró todo esto porque sabía que si Rodrigo elegía el camino del egoísmo y la irresponsabilidad, tú serías quien realmente necesitaría protección económica. El 4.º día recibí una llamada inesperada. «¿Luna?» habla Paloma. Me quedé sin palabras. La última persona que esperaba escuchar era la mujer que me había reemplazado. «¿Paloma? ¿Qué? ¿Qué quieres?» «Necesito disculparme contigo», dijo con voz quebrada. No sabía nada de la situación real cuando me metí con Rodrigo. Él me dijo que estaban separados desde hace tiempo, que el divorcio era amigable. ¿Y ahora? Ahora sé que es un mentiroso, un ludópata y un hombre violento. Anoche me amenazó cuando le dije que me iba. Me dijo que era mía la culpa de todos sus problemas porque lo distraía de manejar bien los negocios. Había una ironía amarga en escuchar a la mujer que había destruido mi matrimonio quejarse de que Rodrigo la culpaba por sus fracasos. Exactamente como me había culpado a mí durante años. «¿Por qué me llamas a mí?», pregunté. «Porque encontré algo que creo que necesitas ver». Rodrigo guardaba un archivo en la computadora con información sobre cómo planeó todo esto. El divorcio, las demandas contra ti y todo. ¿Qué tipo de información? Emails con sus abogados desde marzo. Planes detallados sobre cómo quitarte acceso al dinero. Investigaciones sobre tus actividades para encontrar algo que pudiera usar contra ti legalmente. «Luna, este hombre te ha estado cazando como si fueras su enemiga desde hace meses». Esa tarde, Paloma me trajo una memoria USB con cientos de documentos. Mientras los revisaba, mi impresión de haber sido víctima de una traición impulsiva se transformó en la realización de que había sido víctima de una campaña calculada de destrucción personal. Emails donde Rodrigo instruía a investigadores privados para encontrar evidencia de infidelidad o mal manejo de dinero en mi pasado. Conversaciones donde planeaba acusarme de abuso emocional para justificar el divorcio. Estrategias detalladas para aislarme socialmente antes de servirme los papeles. Lo más perturbador era un email fechado apenas una semana después de la muerte de don Patricio. «Joaquín, necesito que aceleres todos los trámites de transferencia de activos. Entre más rápido tenga control total, más rápido puedo librarme del problema de Luna. No quiero que tenga tiempo de conseguir abogados competentes o de hacer preguntas incómodas sobre el testamento. Una vez que esté fuera de la casa y sin acceso a recursos, será mucho más fácil manejar la situación». Rodrigo había estado tan seguro de su control total sobre la herencia que había documentado su propio plan de destruirme. «Joaquín necesita ver esto», le dije a Paloma. «Ya se lo mandé», respondió. «Dice que es exactamente lo que necesitaba para completar el caso». 2 semanas después, llegó el día de la audiencia de divorcio final. Rodrigo había logrado salir bajo fianza de los cargos criminales, pero se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban constantemente. Cuando llegué al juzgado, flanqueada por Joaquín y el detective privado Carlos Vega como testigos, vi a Rodrigo al otro lado de la sala con sus abogados caros de la Ciudad de México. A pesar de su apariencia deteriorada, su postura seguía siendo arrogante. Claramente esperaba que esta audiencia fuera una formalidad donde obtendría el divorcio en sus términos y yo saldría sin nada. Sus abogados habían preparado una presentación elaborada sobre por qué yo no merecía nada de la herencia familiar que Rodrigo había ganado legítimamente. Pero cuando el juez llamó al orden y preguntó si había asuntos preliminares que atender, Joaquín se puso de pie.
Su señoría, antes de proceder con las peticiones de divorcio, solicito permiso para presentar documentación adicional relacionada con los activos matrimoniales en disputa. ¿Qué tipo de documentación?, preguntó el juez. Joaquín levantó una caja sellada que había traído consigo. Su señoría, solicito que se lea el testamento completo del señor Patricio Medina Herrera, tal como él lo intentó, no la versión abreviada que se presentó inicialmente. Rodrigo palideció instantáneamente. «¡Objeción!», gritó uno de sus abogados. «El testamento ya fue probado y ejecutado». «Su señoría», continuó Joaquín con calma, «el testamento fue probado, pero nunca se leyeron las cláusulas condicionales completas porque el beneficiario primario no había activado aún las condiciones que requerían su revelación». El juez frunció el ceño. «¿Está usted diciendo que hay partes del testamento que no se han revelado públicamente?» «Exactamente, su señoría, y esas partes son directamente relevantes a los activos que están siendo disputados en este divorcio». Miré a Rodrigo. Por primera vez desde que lo conocía se veía completamente aterrorizado. «Su señoría», dijo Joaquín abriendo la caja sellada, «¿puedo proceder con la lectura completa?» El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Hasta los abogados de Rodrigo habían dejado de susurrar entre ellos. El juez había autorizado la lectura completa del testamento, y Joaquín había comenzado por las secciones que todos ya conocíamos. Pero cuando llegó a la sección 12, todo cambió. «Por la presente, establezco las siguientes condiciones para la distribución de los activos principales de mi patrimonio», leyó Joaquín con voz clara. «Los bienes enumerados en el anexo A1 hasta A7, que constituyen aproximadamente el 80% del valor total de mi patrimonio, serán administrados bajo fideicomiso condicional». Rodrigo se puso de pie bruscamente. «Su señoría, esto es absurdo. Mi padre me dejó su herencia. Yo la he estado administrando durante 2 meses. Señor Medina, siéntese», ordenó el juez. «Maestro Navarro, continúe». «Los activos en fideicomiso incluyen la residencia familiar en San Miguel de Allende, valorada en 4.2 millones de pesos. Los terrenos agrícolas en Querétaro, valorados en 6.8 millones de pesos. La cartera de inversiones en el Banco Nacional, valorada en 8.5 millones de pesos. Las propiedades de renta en Guadalajara». La lista continuó por varios minutos. Cada propiedad, cada cuenta, cada inversión valiosa, todo lo que Rodrigo creía que le pertenecía, estaba en realidad protegido por el fideicomiso. Estas propiedades serán transferidas automáticamente a Luna Castellanos de Medina si el beneficiario primario, Rodrigo Medina Castellanos, incurre en cualquiera de las siguientes conductas. Joaquín leyó la lista que yo ya conocía de memoria. Abandono injustificado del cónyuge, crueldad emocional, dilapidación de activos familiares, asociación con elementos criminales para apuestas ilegales. «Su señoría», interrumpió el abogado principal de Rodrigo, «este documento no puede ser válido. Nuestro cliente ha estado administrando esos activos durante meses». «Su cliente ha estado administrando los activos que le correspondían según la distribución inicial», respondió Joaquín. «Los negocios operativos de la familia, algunas propiedades menores, las cuentas corrientes, pero nunca tuvo acceso legal a los activos principales porque el fideicomiso requería una evaluación de conducta de 6 meses después del fallecimiento de don Patricio». El juez revisó los documentos con atención. «Maestro Navarro, ¿está usted alegando que el señor Rodrigo Medina ha violado las condiciones del fideicomiso?» «Precisamente, su señoría, y tengo evidencia extensiva de cada violación». Durante la siguiente hora, Joaquín presentó toda la evidencia que habíamos recopilado. Las fotografías de los casinos, los registros bancarios de las apuestas, los testimonios sobre el abandono y la crueldad hacia mí, las grabaciones de las amenazas de falsificar documentos. Pero el golpe final vino cuando Joaquín leyó la carta personal que don Patricio había escrito para ser leída en esta situación exacta. Si estas palabras están siendo leídas en un tribunal, significa que mi hijo eligió el camino que más temía que eligiera. Leyó Joaquín, con la voz ligeramente quebrada. Significa que traicionó a la mujer que dedicó su vida a nuestra familia,
que desperdició las oportunidades que el trabajo honesto le dio y que prefirió los atajos fáciles sobre la responsabilidad real. Miré a Rodrigo. Estaba completamente pálido, con las manos temblando sobre la mesa. Luna, si estás escuchando esto, quiero que sepas que no hay nada de lo que tengas que avergonzarte. Durante 15 años fuiste mejor esposa de lo que mi hijo merecía, mejor nuera de lo que yo me atrevía a esperar, y mejor persona de lo que esta familia había conocido en generaciones. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de validación, de reconocimiento, de justicia finalmente servida. Rodrigo, si algún día escuchas estas palabras, espero que entiendas que esto no es un castigo, es una consecuencia, las consecuencias que debería haberte enseñado hace décadas, pero que por amor paternal nunca impuse. Luna se ha ganado esta seguridad. Tú has perdido el derecho a ella. El juez tardó menos de 1 hora en deliberar. Habiendo revisado toda la evidencia presentada, este tribunal determina que el testamento del señor Patricio Medina Herrera es completamente válido y que las condiciones del fideicomiso han sido activadas por las acciones documentadas del señor Rodrigo Medina. Por lo tanto, todos los activos listados en los anexos A1 hasta A7 son transferidos inmediatamente a la señora Luna Castellanos, libre de cualquier reclamación por parte del señor Rodrigo Medina. Además, dado el patrón de conducta documentado, este tribunal ordena que el señor Rodrigo Medina es responsable de todos los gastos legales de ambas partes en este proceso. En cuanto al divorcio solicitado, se concede bajo los términos más favorables para la señora Castellanos, incluyendo manutención temporal mientras se completan las transferencias de activos. Rodrigo se puso de pie como un zombi. No puede ser. Joaquín, esto es imposible. Papá no. Él no podía haber. Rodrigo, dijo Joaquín suavemente, tu padre te amaba, pero también amaba a Luna, y al final decidió proteger a quien realmente se lo había ganado. Mientras salíamos del juzgado, vi a Rodrigo por última vez. Estaba sentado en los escalones, con la cabeza entre las manos. Sus abogados caros ya se habían ido, probablemente preocupados por cómo cobrar sus honorarios. Carlos Vega, el detective privado, se acercó a mí. Señora Castellanos, tengo noticias sobre los acreedores de su exesposo. Con los activos que acaba de perder y las deudas que tiene pendientes, va a necesitar declararse en bancarrota. Los negocios que heredó están tan endeudados que no valen nada. No sentí alegría al escuchar eso, solo una extraña sensación de cierre. ¿Y los cargos criminales? Esos van a juicio el próximo mes. Falsificar documentos bancarios es un delito grave. Probablemente va a enfrentar tiempo en prisión. Esa noche, por primera vez en meses, dormí en mi propia casa. La casa donde había cuidado a don Patricio, donde había construido recuerdos durante 5 años, donde había sido feliz antes de que todo se desmoronara. Pero ahora era realmente mía. Me senté en la sala mirando la fotografía de don Patricio en la repisa, el hombre que había anticipado todo, que había planeado mi protección, que había encontrado la manera de cuidarme incluso después de su muerte. Gracias, le susurré a la fotografía. Gracias por verme cuando nadie más me veía. Gracias por valorarme cuando ni yo misma me valoraba. Por primera vez en meses, el futuro no me parecía aterrador. Me parecía lleno de posibilidades. 6 meses habían pasado desde la audiencia que cambió mi vida para siempre. Estaba de pie en lo que antes había sido el comedor formal de la casa de don Patricio. Mi casa ahora, observando a 20 mujeres que participaban en mi clase semanal de finanzas familiares y derechos legales. Había convertido la planta baja en un centro comunitario, donde ofrecía talleres gratuitos sobre educación financiera, planificación de herencias y conocimiento de derechos matrimoniales. Recuerden, les decía a las participantes, nunca firmen un documento que no entiendan completamente y siempre tengan su propia cuenta bancaria, aunque sea pequeña. Después de la clase, mientras limpiaba los pizarrones, Joaquín llegó para nuestra reunión mensual de revisión financiera. ¿Cómo van las inscripciones para el próximo semestre?, preguntó. Tenemos lista de espera, respondí con satisfacción,
y 3 mujeres que tomaron el curso básico ya abrieron sus propios negocios con los microcréditos que coordinamos con el banco. Joaquín sonrió con orgullo paternal. Don Patricio estaría muy orgulloso de lo que has hecho con su herencia. Espero que sí. Cada vez que tomo una decisión importante, me pregunto qué habría querido él que hiciera. Era verdad. La herencia no había sido solo dinero y propiedades. Había sido una responsabilidad. Don Patricio había construido su fortuna ayudando a su comunidad a prosperar, empleando gente local, invirtiendo en el crecimiento de San Miguel de Allende. Yo estaba tratando de continuar ese legado, pero enfocándome en empoderar a mujeres que, como yo, habían encontrado que la lealtad y el amor no siempre son suficientes para protegerse en un mundo donde el dinero es poder. ¿Alguna noticia de Rodrigo?, pregunté, aunque ya no me causaba dolor pensar en él. Salió de prisión la semana pasada. Cumplió 4 meses por el fraude documentario. Su abogado dice que está trabajando como empleado en la ferretería de la familia, la única de las empresas que heredó que no quebró completamente. ¿Cómo está? Según me dicen, muy diferente. Humilde. Ya no bebe, ya no apuesta. Aparentemente encontró a un grupo de apoyo para ludópatas en la prisión. Sentí una mezcla compleja de emociones. No alegría por su sufrimiento, pero sí una sensación de que el universo había encontrado su equilibrio. ¿Sabes si...? Comencé, pero me detuve. No necesitaba saber más. Esa parte de mi vida había terminado. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, recibí una llamada inesperada. Era Patricia Ruiz, mi antigua colega que me había evitado durante los peores momentos del escándalo. Luna, vi tu artículo en El Heraldo sobre el centro comunitario. Quería disculparme por haber dudado de ti y preguntarte si necesitas ayuda con las clases de alfabetización financiera. Patricia, respondí con calma, todos hicimos lo que creímos correcto en su momento. Si quieres ayudar ahora, eres bienvenida. Después de colgar, caminé hasta el estudio de don Patricio, que había mantenido exactamente como él lo había dejado. Me senté en su silla de cuero y abrí el último cajón de su escritorio, donde guardaba una fotografía que había encontrado después del juicio. Era de una de las primeras Navidades, después de mi matrimonio con Rodrigo. Don Patricio, su difunta esposa Carmen, Rodrigo y yo, todos sonriendo frente al árbol navideño. Pero lo que me llamaba la atención no era la imagen en sí, sino lo que don Patricio había escrito en el reverso con su letra cuidadosa. Luna llegó a nuestra familia como un regalo que no sabíamos que necesitábamos. PMH, diciembre 2011. Había fechado esa nota apenas 2 años después de conocerme. Ya entonces había visto algo en mí que yo misma no sabía que tenía. Cerré los ojos y por un momento pude sentir su presencia, su aprobación, su satisfacción de que sus planes habían funcionado exactamente como había esperado. No solo me había protegido financieramente, me había dado algo mucho más valioso, la confirmación de que mi vida había tenido valor, de que mis sacrificios habían sido vistos y apreciados, de que mi futuro no dependía de la bondad o maldad de otros, sino de mis propias decisiones y fortalezas. Había cicatrices, por supuesto. Probablemente siempre sería un poco más cautelosa en mis relaciones, un poco más protectora de mi independencia. Pero esas cicatrices no me habían debilitado, me habían hecho más sabia. Mientras apagaba las luces del estudio, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Ya no era la mujer rota que había empacado su vida en 3 maletas patéticas. Era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que había aprendido que la verdadera seguridad no viene de depender de otros, sino de saber que puedes depender de ti misma. Y eso, pensé mientras subía las escaleras hacia mi dormitorio, era el regalo más grande que don Patricio me había dado. Si te gustó esta historia de venganza y justicia, suscríbete a nuestro canal para más historias impactantes de la vida real. ¿Qué te pareció la historia de Luna? Califica del 0 al 10 en los comentarios. ¿Crees que don Patricio hizo lo correcto al proteger a Luna de esta manera?